El día de hoy le damos continuidad a la serie El Dios que ellos quieren. Para eso, el día de hoy vamos a desarrollar el tema Un Dios que no condena. Para entrar en materia, quiero que lea conmigo Nahum capítulo 1, versículo 3. Dice de esta manera: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Mis hermanos, en el día de hoy existen muchas personas que creen que Dios no es malo. Y eso está bien, por supuesto. Pero no solamente creen eso, sino que ellos dicen que Dios es amor y por ser amor, Dios no puede castigar, Dios no puede destruir, Dios no puede enviar a nadie al infierno, Dios no puede hacer ninguna acción mala porque Él es amor. De esta manera, muchas personas viven una vida desenfrenada porque ellos consideran que Dios es amor, que Dios no puede castigar, que Dios no puede condenar, y por eso ellos viven una vida inadecuadamente. Viven para complacer sus placeres, viven para complacer sus deleites y no les importa nada, porque al final de la vida ellos dicen: Dios es amor y Él me va a salvar y me dará la vida eterna, porque Dios es amor. La pregunta ¿es verdad que Dios es amor? La respuesta es sí. Indudablemente Dios es amor. Pero nos preguntamos a la vez, ¿Dios condena? Sí, sin lugar a duda. Él condena. La Biblia dice en el versículo que leímos que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso quiere decir que el culpable va a recibir un castigo. Un día, la ira del Señor se va a manifestar contra todos aquellos que nunca obedecieron al Señor. Por eso estamos diciendo que Dios es amor, pero también Él es un Dios que condena la maldad, que condena las conductas de las personas que viven una vida depravada o desenfrenada. El día de hoy vamos a tratar de fundamentar que Dios sí condena, porque el Dios que ellos quieren, el Dios que ellos están buscando, es un Dios que no condena. Y si yo creo que tengo un Dios que no condena a pesar de mis conductas, entonces eso me da la libertad para vivir una vida desenfrenada, una vida inadecuada, para comenzar a practicar cosas que no son aprobadas por el mismo Dios. Hoy vamos a fundamentar que Dios sí condena, porque alguien dice: si Dios es amor, entonces no puede condenar, porque condenar es una acción mala y Dios no puede producir ninguna acción mala. Mis hermanos, hoy, si usted se queda hasta el final de este video, va a entender que Dios sí condena. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Porque muchos predicadores, muchas personas tratan de justificar a Dios quitándole un papel y diciendo que Dios no condena, diciendo que es uno mismo el que se condena. Y aunque yo sé que hay una gran relación, ya lo vamos a ver en algún momento, yo sé que hay una gran relación entre mis actitudes y lo que Dios hace al final, pero no podemos quitarle el papel a Dios. Dios condena según la palabra del Señor, y eso lo vamos a fundamentar el día de hoy. ¿Qué significa que Dios condena? Para entender esto necesitamos ver, estimados hermanos, el significado de la palabra condena. Dice el diccionario que condena es la acción y efecto de condenar. Se trata de la sentencia que un juez o un tribunal impone a un reo tras un juicio. La condena está asociada a una sentencia que es la resolución judicial que pone fin a un litigio. Eso dice el diccionario acerca de la palabra condena. Es lo que recibe una persona, es lo que recibe un reo por haber faltado a la ley, por haber hecho una infracción a la ley. Él recibe una condena que en este caso la da el juez o un tribunal. Pero entonces, ¿qué significa que Dios condena? Lo que significa es que Él
va a castigar o va a dar la sentencia a todos los pecadores que nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Aquellas personas que nunca reconocieron sus pecados y nunca reconocieron a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Esto significa que Dios condena. Dios dará el veredicto final de todos aquellos pecadores que nunca quisieron arrepentirse y que no reconocieron a Jesucristo como su Señor. Eso significa. Pero alguien dirá, ¿por qué Dios condena? Si profesamos y decimos que Dios es amor, ¿por qué razón Dios condena? Eso también está en la Biblia y necesitamos también fundamentarlo. Antes de responder con algunos versículos bíblicos, necesitamos, hermanos, entender dos cosas importantes. La primera es que Dios no es culpable de la condición en la que viven los pueblos y las naciones. Tampoco es responsable de las enfermedades que padecen las personas. En otras palabras, Dios no es responsable de tus conductas. Dios no es responsable de la manera que tú vives. Dios no es responsable de tus acciones. Tú eres el responsable. Nosotros somos los responsables de cada cosa que cometemos. Dios no es responsable de ninguna de las cosas que pasan en este mundo, incluyendo los desastres, las enfermedades y todas las cosas que afectan a este mundo. Digo esto porque muchos ateos dicen, que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Que si Dios existe, ¿por qué existen los niños enfermos? Que si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? Todas estas cosas, Dios no es responsable. El único responsable de todas las cosas que pasan y de todas las cosas malas es el mismo hombre. Y por eso usted tiene que tenerlo presente. Las guerras, las enfermedades, los terremotos, las escasez, todas estas cosas son causadas por el mismo hombre. Dios no es responsable de ninguna de estas cosas que vienen a afectar al mundo. Es el mismo hombre por haberse alejado de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre comienza a cometer cosas que van a afectar a la sociedad completa, que van a afectar a familias completas. Cuando el hombre no tiene principios morales, cuando el hombre no tiene principios de Dios, comienza a vivir una vida inadecuada. Y eso lo dice la palabra del Señor. Si usted lee Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, dice de esta manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es importante lo que está mencionando el profeta Isaías. Lo que está diciendo es que Dios siempre está atento para oír, que Dios siempre tiene una oportunidad, una esperanza para las personas. Eso es lo que dice Isaías. Pero la conducta de los hombres, la acción de los hombres, la manera de vivir de los hombres ha producido que Dios se aleje de ellos. Y yo quiero afirmarlo en esta preciosa hora. Mis hermanos, no podemos engañar a la gente. Si alguien vive en pecado, si alguien vive en conductas deshonestas, si alguien vive practicando ocultismo, practicando brujería, practicando las cosas que Dios aborrece, si alguien vive en esa condición, lo afirmamos, Dios no está contigo. Dios no habita en ti. Dios no está apoyando tu condición. Deja de profesar y deja de pronunciar que Dios está contigo, porque es una mentira, que tú muy bien lo sabes. Eso tiene que decirse. El versículo de Isaías capítulo 59 lo afirma. Dios está atento, claro. Dios da oportunidad para que el hombre se conecte con Él, el hombre tenga comunicación con Él. Claro, por supuesto. Así es. Pero el pecado, lo dice Isaías 59:2, el pecado de las personas ha producido que Dios esconda su rostro y que Dios no escuche. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro,
Y Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y donde hay pecado es una barrera donde Dios no puede estar. El pecado no es tolerable por Dios, y si una persona vive en pecado, Dios no puede habitar en tu corazón. Esa es la gran verdad que la Biblia menciona. Pero hay un versículo más. Isaías 59, versículo 9, dice de esta manera: por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. ¿Sabe cuándo la gente comienza a andar en oscuridad? Cuando le da la espalda a Dios, cuando no quiere saber nada de Dios, cuando no tiene comunicación con Dios, cuando no tiene una relación íntima con Dios. En ese momento, Dios no está contigo. En ese momento hay una barrera imposible para que pueda haber una conexión. La única manera donde Dios puede relacionarse contigo es que tú te arrepientas de tus pecados y comiences a vivir una vida que le agrada a nuestro Dios. Esto lo quería dejar bien fundamentado porque es importante que la gente entienda que Dios no es responsable de tus conductas, que Dios no es responsable de tus acciones. Nosotros los seres humanos somos los únicos responsables de nuestras conductas. Lo segundo que queremos afirmar en esta enseñanza es que los responsables del juicio de Dios y de la condenación eterna son los mismos hombres, no es Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas creen que Dios envía o condena a las personas por la eternidad porque Dios es malo, porque Dios no ama a las personas. La verdad es que Dios no es responsable del juicio que nos espera. Son los mismos hombres. Los hombres son los que han estado por años acumulando la ira de Dios. Son los mismos hombres que han preparado su mismo juicio para ser destruidos un día ante la presencia del Señor. Van a ser juzgados, eso dice la Biblia, pero el responsable de este juicio no es Dios, sino los mismos hombres. Romanos capítulo 2. Versículos 5 al 11, es importante lo que menciona y debemos tener claro este pasaje. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque este pasaje nos da a entender que la responsabilidad es de los hombres, que la responsabilidad es de los pecadores, no de Dios. Cada quien va a recibir lo que merece. Cada quien va a recibir su recompensa según su comportamiento. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo primero que dice este versículo es que son los mismos hombres, son las mismas personas que están acumulando la ira de Dios para el juicio. Son los mismos hombres. El juicio de Dios, según el versículo, dice que es un juicio justo. Dios no hará un juicio injusto, sino que justo. Siga leyendo, versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La recompensa que van a recibir las personas va a ser según su comportamiento. Si te portaste bien, entonces vas a recibir buenas recompensas. Si te portaste mal, la Biblia dice que vas a recibir conforme a tus obras. Versículo 7, vida eterna, escuche bien esto, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero versículo 8, mire lo que dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es importante el contraste. Los que buscan el bien, los que procuran hacer las cosas bien,
Dice este versículo que tendrán la vida eterna, pero aquellos que procuran hacer las cosas mal, viven en una vida de desobediencia, la Biblia dice, mis hermanos, que van a recibir juicio y condenación. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ni el judío, ni el griego, ni ninguna persona se va a escapar del juicio de Dios. Si el judío, el griego y todas las personas del mundo hacen lo bueno, la Biblia dice que van a recibir recompensa, van a ser de alguna manera recompensados por Dios. Pero aquel que no tiene un buen comportamiento, aunque sea judío, aunque sea griego y aunque sea gentil, entonces, mis hermanos, las personas van a recibir una condenación según la palabra del Señor. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es importante entender este versículo, porque muchos tienen una mala interpretación de este versículo. Ellos tratan de justificar que ante Dios no hay acepción de persona, entonces no importa quién venga ante Dios, no importa cómo vivas, no importa cómo te comportes, porque para Dios todos somos importantes y no hay acepción de persona. Eso es verdad, pero el significado original de este versículo no es ese. El significado original, según el contexto, es que la gente va a recibir conforme a su comportamiento, va a ser castigado si no se comportó bien, y va a ser recompensado si se comportó bien. Es decir, hermanos, ante Dios siempre ante el juicio de Dios no habrá una excepción, no habrá acepción de persona. Cada quien, independientemente sea judío, griego, gentil, independientemente quien sea, va a recibir una sentencia dependiendo de su buen comportamiento o su mal comportamiento. También Juan capítulo 3 versículo 18 dice, el que en él cree, escuche bien esto, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La mayoría de las personas se saben Juan capítulo 3 versículo 16, y está bien que se lo aprenda, está bien que usted lo sepa, pero también tiene que saber lo que dice el versículo 18. El 16 dice que Dios nos amó y nos ha enviado a su Hijo para que tengamos vida eterna, pero el 18 dice que si no reciben al Hijo, que si no creen en el Hijo, dice que van a ser condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso tiene que saberse. El que se rehúse a creer en Jesús va a ser condenado, aunque no le parezca a la gente. Eso es lo que dice la Biblia. También Marcos 16, versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Una vez más se menciona el término condenado. Una vez más la Biblia nos habla directamente que el que no crea en el Hijo de Dios será condenado. También hay otro versículo, Proverbios 12, versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Así que, aunque muchas personas desean a un Dios que no condena, la verdad es que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, sí condena. Dios va a condenar en el día final. Él se encargará de dar el veredicto final según nuestras obras. Dios dará la resolución final según lo que hicimos durante nuestras vidas. Es Dios el que va a determinar si vamos al cielo o si vamos al infierno. Y eso se llama condena. Eso es el papel que Dios hará en el final. Es el mismo Dios que va a decidir a dónde vamos.
porque ese es el papel de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que Dios no condena? Dios condena porque es Él el que da la resolución, Él es el juez, y como Él es el juez, Él tiene la última palabra sobre el destino de los pecadores. Yo sé, como yo decía al inicio, que hay una gran relación entre las acciones del hombre y el juicio de Dios. Por supuesto, porque el mismo hombre es el que acumula la ira de Dios. Es el mismo hombre que acumula el juicio y la perdición. Es el mismo hombre. Dios solo se encarga de dar la resolución, pero esa resolución no va conforme a la injusticia de Dios, sino que va conforme a la conducta de los seres humanos. ¿Qué estoy diciendo? Que los hombres van a ser condenados porque ellos mismos no quisieron cambiar de parecer, no quisieron cambiar de conducta. Entonces Dios se encargará de dar la resolución en el día final. No podemos quitarle el papel a Dios. Dios, Él es el que va a condenar, Él es el que va a dar la resolución, pero esa resolución está basada en la conducta de los humanos, en la conducta de los pecadores. Dios solo dará el veredicto final según el comportamiento de las personas. Me gusta lo que dice Romanos 2, versículo 6, versículo 8, según la Nueva Versión Internacional. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Una vez más lo fundamentamos. Aunque las personas quieran a un Dios que no condena, la Biblia afirma que Dios sí condena, y Dios es el que va a castigar a aquellas personas según su comportamiento. Lo tercero que queremos afirmar en esta enseñanza es que los creyentes no van a recibir condenación. Según la palabra del Señor, los creyentes tienen una promesa eterna de vivir para siempre con el Señor. Y yo sé que aunque Satanás nos acuse día y noche, la Biblia dice en Apocalipsis 12:10 que Satanás nos acusa día y noche. Él trata de ponernos mal ante Dios y por supuesto ese es su trabajo, acusarnos, ponernos mal. Pero aunque Él hace eso, nosotros los creyentes tenemos que estar seguros que hay una promesa, que estamos seguros que no tendremos condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha hecho el papel más importante de la historia. Jesús vino a morir en la cruz para que nuestros pecados fuesen redimidos. Jesús hizo la expiación por nuestros pecados y en su muerte Él alejó la ira de Dios. Es el mismo Jesús el que vino a reconciliarnos con el Dios Padre, nos vino a dar una nueva esperanza, nos vino a liberar de la condenación. La palabra del Señor lo afirma claramente en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estimados hermanos, nosotros no tendremos condenación, porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado para justificarnos ante Dios. Nuestra justicia no nos va a salvar, pero la justicia de Jesucristo nos va a salvar. Es el mismo Señor que nos ha reconciliado con el Padre para que tengamos vida eterna. Romanos 8:1 también lo afirma. Ahora pues, ninguna condenación, escuche bien esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos condenación, no hay condenación para los cristianos. Dios no va a condenar a los cristianos, a los creyentes redimidos, más bien les dará la vida eterna y estaremos con Él por la eternidad.
En cambio, las personas incrédulas sí serán condenadas por Dios. Es Dios quien se encargará de dar esa resolución final para todos los pecadores. Así que concluimos, estimados hermanos, que Dios sí condena. Él condenará a todos los pecadores que nunca se arrepintieron de sus pecados, que nunca reconocieron a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Pero Dios dará vida eterna. Dios salvará a todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y que reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, a todos los cristianos, a todos los creyentes redimidos van a recibir la vida eterna y estarán con el Señor por todos los tiempos. Es lamentable lo que le espera a los pecadores. Dios los va a condenar porque ellos mismos han acumulado la ira de Dios para el día de la ira. Romanos 5:9 dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mis amados hermanos, usted que me está viendo, tenemos promesa, tenemos la gran promesa de que estaremos con el Señor por la eternidad y no vamos a recibir condenación. La condenación no es para los creyentes, la condenación no es para nosotros, no es para la iglesia. La condenación es para los incrédulos. Los incrédulos, los pecadores van a recibir la sentencia de Dios en el día final, porque ellos mismos acumularon la ira de Dios. Dios no es responsable de que tú te vayas al infierno. Dios no es responsable de que tú te vayas a estar en sufrimiento por la eternidad. Dios no es responsable de tu veredicto. Tú eres el responsable, porque nunca quisiste reconocer a Jesús como tu Señor, porque nunca quisiste reconocer al Señor, a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Nunca quisiste arrepentirte de tus pecados. Entonces, si viviste una vida a tu gusto, vas a recibir la sentencia de Dios en el día postrero. Por eso, todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad. Si tú que me estás viendo no eres un creyente en Jesús, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor, ahora es el tiempo. Reconócelo. Reconoce que has fallado. Reconoce que estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Reconoce que no vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Reconoce a Jesús como tu Salvador y te garantizamos, según la palabra de Dios, que tendrás vida eterna y que vas a ser libre de la condenación. Para los hijos de Dios, para los creyentes redimidos, no hay condenación, pero para los incrédulos sí habrá condenación y es el mismo Dios quien se encargará de condenarlos.